Bueno, Javier, gran expectativa había generado el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, en su primera participación bajo esta condición en el Día del Poder Judicial. Para nadie es un secreto que tal y como él dijo, y así empezó su discurso, hay en la República Dominicana una falta de confianza en la forma en la que funciona la justicia de nuestro país debido a casos muy relevantes que han hecho que la ciudadanía pierda esa confianza que debería tener en una institución de tanta relevancia para el sostén de una nación que se diga democrática y garante de derechos, como dice la Constitución dominicana. Y asimismo empezaba él su discurso, ¿no? Hablando de esa ruptura radical de la confianza que marca la relación entre el Poder Judicial y los ciudadanos. Y a partir de ahí yo pienso que se desprende un discurso en el que intentó tocar varios aspectos que tienen que ver mucho con la capacidad gerencial que se le reconoce a Luis Henry Molina, porque la base fundamental de su discurso estuvo centrada en la mejora del funcionamiento del Poder Judicial y la logística que hay que comenzar a implementar para que los tribunales sean más eficientes y efectivos, y de esa manera reconoce incluso que justicia lenta es justicia denegada, cuando los procesos se perpetúan en el tiempo de forma tal que el ciudadano que anda buscando una decisión no tiene acceso a un fallo definitivo que le permita acceder a un bien o resolver un problema que tiene en los tribunales. En esa misma medida se prolonga el estado de incertidumbre, la pobreza de una persona que pueda ver sus recursos incluso bloqueados. Se le niega el acceso a justicia a la gente en la medida en que un proceso puede tardar años sin resolverse, que fue quizás el factor fundamental o el centro de este discurso en el que el presidente de la Suprema Corte de Justicia pide confianza a la población. Dice que conoce los hombres y mujeres que forman parte del Poder Judicial, reconoce que las acciones de algunos miembros de este sistema han provocado esa desconfianza que tiene la población dominicana, pero entiende que hay un esfuerzo conjunto de los ciudadanos y de los representantes del Poder Judicial para lograr digamos que la institucionalidad retorne a ese espacio. Me informa con corte, vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la Suprema Corte. No es posible que nuestra gente tenga la vida suspendida porque los tribunales retrasan injustificadamente una decisión. Entre ellos hay procesos iniciados hace más de una década. En la propia Suprema Corte de Justicia, solo en ella, se han acumulado 18.357 casos que en junio de 2019 esperaban resolución. Varios de ellos aguardan por sentencia desde el siglo pasado. El presidente de la Suprema... Bueno, ahí está parte de las palabras del presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina, que como tú señalas y como pudimos apreciar en esta parte del discurso, su alocución se centró fundamentalmente al tema de cómo mejorar la eficiencia en la administración de la justicia dominicana y a los problemas que genera la mora judicial. Es alarmante, como lo decía el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, que solo en esta instancia del Poder Judicial se encuentren más de 18,000 casos pendientes de fallos, casos pendientes de ser atendidos, y que una parte importante de estos casos se refieren a procedimientos o procesos que iniciaron el siglo pasado y algunos que tienen más de una década en la Suprema Corte de Justicia sin que se haya podido fallar debidamente con relación a este caso. El presidente de la Suprema Corte de Justicia dice que señaló que la demora en la solución de los asuntos sometidos al conocimiento de la justicia atenta contra la dignidad de las personas y priva al país de la seguridad jurídica indispensable para la convivencia pacífica, próspera y democrática. Ese fue el punto, el gran punto en el que se centró el discurso del magistrado
Molina, aunque abordó otros temas importantes, como es el tema de la violencia de género en el país. Señaló que esta forma de violencia o esa manifestación, este tipo de violencia contra las mujeres en la República Dominicana constituye un gran dolor y una vergüenza, así dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y que es tarea del sistema judicial y del Poder Judicial asegurar que una mujer que haya sido víctima de violencia de género encuentre en esa instancia, en la justicia dominicana, un espacio digno, protegido y sensible a su sufrimiento, es decir, que le dé la garantía necesaria y la seguridad necesaria para que no sea víctima de esta situación de violencia machista en nuestro país. Y este es un llamado que uno esperaría que sea algo más que parte de un discurso y que efectivamente en la justicia dominicana se tomen las medidas necesarias para que no se repitan situaciones como las que se repitieron o se dieron en tribunales de San Pedro de Macorís, donde la justicia se hizo parte de un sistema de impunidad que permitió que 2 hombres que habían violentado a sus mujeres salieran de la cárcel y posteriormente asesinaran a estas mujeres producto de unos acuerdos que fueron avalados por el sistema de justicia. Estamos hablando tanto de la Procuraduría General de la República como del Poder Judicial. Y en ese sentido, respecto a esos casos, ojalá que el Poder Judicial y la justicia dominicana el Consejo del Poder Judicial esté investigando a los tribunales que hicieron posible que estos hombres violentos salieran de las cárceles y posteriormente asesinaran a sus mujeres. Y que bueno, que el Poder Judicial también esté tomando medidas necesarias para proporcionar una justicia adecuada a las mujeres en nuestro país y sobre todo las que están siendo víctimas de violencia. Esta fue una parte también interesante del discurso de Henry Molina. Mira, Javier, con relación a este tema, hay que hacer un trabajo integral y en el discurso el presidente de la Suprema Corte de Justicia lo mencionó y creo que es importante destacarlo. Primero, la manera en la que lo abordó, con los términos a los que tú hacías referencia, decía que los tribunales no pueden hacerse cómplices de un sistema que constantemente revictimiza a las mujeres que son víctimas de violencia. Y en este sentido se van a tomar varias acciones que son fundamentales. La primera de ellas es un proceso de sensibilización para todos los miembros del Poder Judicial que a través de un programa que iniciará en marzo. Esto es importante porque debe ser un trabajo constante con la ciudadanía dominicana y que empiece a hacerse un trabajo en este orden en el Poder Judicial es fundamental porque ahí se conocen los casos que se judicializan y que necesitan de una decisión inmediata en los tribunales dominicanos. Este proceso tiene que seguir implementándose también en la Policía Nacional y en todos los actores del sistema de justicia completo, incluyendo a los representantes del Ministerio Público, con quienes se viene trabajando desde hace ya varios años, pero que necesitan un mayor nivel de sensibilidad, porque cuando encontramos casos como el de San Pedro de Macorís nos damos cuenta que hubo representantes del Ministerio Público detrás del impulso de decisiones y de supuestos acuerdos que fueron violentados o de documentos fraudulentos probablemente, que es lo que ha dicho la Procuraduría General de la República que ocurrió en San Pedro de Macorís, el cambio de firmas de víctimas para que individuos que intentaron asesinar mujeres salieran de la cárcel para posteriormente lograr su objetivo, que era el de asesinar a sus parejas o exparejas. Entonces, esto significa que tenemos que seguir haciendo el trabajo en el sistema de justicia, así como tenemos que trabajar con todos los ciudadanos dominicanos en sentido general, pero qué bueno que hay una intención y hay un plan y que en marzo comienza este proceso de formación a través de un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, como según lo que dijo Luis Henry Molina. En adición a esto, hay un tema que es fundamental relacionado también con el acceso a justicia y es el de implementar la Cámara GESEL
en todas las demarcaciones de nuestro país. El uso de esta Cámara, de la que ustedes han escuchado en más de una ocasión, es un espacio privado distinto al Tribunal General, donde se hace una entrevista con unas condiciones que garantizan una mayor seguridad de la persona entrevistada y además se toman en cuenta algunos elementos para que esa persona se sienta con mayor tranquilidad y confianza para poder hablar con los especialistas. Esta Cámara GESEL no solamente se utilizaría en el caso de las víctimas de violencia de género. Esta Cámara GESEL también se utiliza en los casos de violencia hacia menores, de agresión sexual. Y ustedes han escuchado hablar de este tema en algunas ocasiones en los medios de comunicación. Y es lamentable que no exista este mecanismo a nivel nacional. Incluso hay hasta ahora una falta de sensibilidad de los mismos jueces que conocen casos de violaciones de menores en otras demarcaciones del país distintas al Distrito Nacional, que habiendo solicitado alguna de las partes el acceso a la Cámara GESEL para que se haga la entrevista a los menores, los tribunales ralentizan el proceso o buscan la forma de no trasladarse hacia el Distrito Nacional para poder entonces ejecutar la audiencia bajo este mecanismo. Todos sabemos que incluso este es un proceso incluso que complica el rol de audiencia de cualquier tribunal si tiene que irse a los lugares donde existe este método, donde están dadas las condiciones para poder acceder a este método. Y qué bueno que la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, a través de este anuncio del presidente de la Suprema Corte de Justicia, está encaminando los esfuerzos para que esta Cámara GESEL exista en todo el país. De igual forma, se habló de la modernización del sistema de justicia, además de hacer una mejor distribución de los casos a nivel de los tribunales de primera instancia y los juzgados de paz, buscando la manera de que haya una mejor distribución de la carga de trabajo entre todos los actores. También se habló de presupuesto y de la manera en la que ese presupuesto no está distribuido de forma adecuada y los ingresos que reciben los magistrados no necesariamente se corresponden con la cantidad de trabajo que tienen. El Poder Judicial tiene una limitación en este proceso y es que, tal y como decía Luis Henry Molina ayer, el Poder Judicial imparte justicia, pero depende de la voluntad del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo para poder acceder a los recursos que necesita para hacer de la justicia un Estado y un área mucho más eficiente para garantizar precisamente una mayor justicia, valga la redundancia, hacia los ciudadanos. Creo que este discurso, en términos generales, busca que la ciudadanía confíe en esta nueva administración, en unos jueces y unos tribunales que con fallos en casos fundamentales han dejado mucho que desear. El presidente de la Suprema Corte de Justicia viene también llega a ocupar este cargo a través del cuestionamiento que generó en los ciudadanos dominicanos el hecho de que haya sido electo siendo miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Se les reconocen méritos académicos y profesionales que lo hacían merecedor quizás de un ingreso a la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, siempre se ha cuestionado el hecho de que haya sido elegido primero a través de un Consejo Nacional de la Magistratura que atropelló a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que despidió, que cometió violaciones al reglamento o a lo establecido en la Constitución de la República, a la medida en que ese despido no fue justificado. Y nunca se conoció la razón por la que fueron sustituidos los jueces de la Suprema, pese a que el proceso de evaluación llama a que una sustitución se justifique a través de un documento formal. Esto nunca ocurrió. Es más, lo que se conoció fue de un proceso, insisto, atropellante, en el que más que nada se puede reconocer los intereses político-partidarios que primaron ahí para la selección y la sustitución, sobre todo de algunos jueces que no eran favoritos para algunos de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Así que creo que Luis Henry Molina con este discurso lo que está buscando es, primero, que se le reconozcan los méritos gerenciales que siempre ha tenido y que ha demostrado al estar al frente de algunas instituciones gubernamentales. Y en adición a esto, está pidiendo confianza incluso a los propios jueces del sistema de justicia de nuestro país
para que con su liderazgo y el trabajo que intenta implementar el Consejo del Poder Judicial, la justicia sea más eficiente y más moderna, y que los ciudadanos tengan, abogados, ciudadanos en sentido general, tengan acceso a una justicia mucho más efectiva en la medida en que los procesos son más rápidos, pero no con menor calidad. Incluso habló del contenido de la sentencia, hacia una modernización del proceso de justicia en la República Dominicana, y creo que a partir de ahora son los hechos los que hablarán y nos dirán si podemos confiar en esto que está pidiendo el presidente del Consejo del Poder Judicial. El magistrado Molina tocó temas que son muy relevantes en materia de justicia en la República Dominicana, pero el lograr esa confianza a que él anhela y apela del pueblo dominicano, ese apoyo, tiempo y fe, esperanza que en el discurso del día de ayer el magistrado Henry Molina requiere de los dominicanos y las dominicanas, va más allá de muchos de estos temas que fueron tocados en su discurso. Ya tú hacías referencia al tema de la injerencia del poder político, de la falta de independencia del Poder Judicial que se manifestó en la manera en que trabajó el Consejo Nacional de la Magistratura en su último proceso de selección de jueces, pero ha sido la manera en que el Consejo Nacional de la Magistratura ha venido operando en nuestro país desde aquella vez que en 1997 integró a la primera Suprema Corte de Justicia en un trabajo que fue evaluado como un trabajo positivo y un desempeño positivo del Consejo Nacional de la Magistratura en ese proceso de selección. A partir del año 2002, pues el Consejo Nacional de la Magistratura comenzó a pensar más en la conveniencia de carácter político, en la repartición de puestos en la Suprema Corte de Justicia en función de los grupos políticos, que en la institucionalidad y la constitucionalidad del país. Y esto se deterioró aún más con la reforma constitucional del año 2010, donde el presidente de ese momento de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández, promovió una reforma en materia judicial que implicó la integración en el Consejo Nacional de la Magistratura del Procurador General de la República, dándole un voto más y la posibilidad de que en caso de empate también el presidente pues tenga un voto adicional, y eso permitió entonces que el Consejo Nacional de la Magistratura, en el Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente de turno pues tenga toda la posibilidad de determinar la composición de la Suprema Corte de Justicia. El tema político y el tema de la dependencia del Poder Judicial sigue siendo un reto fundamental, y si eso no se aborda con cambios, con reformas profundas, pues muy difícilmente se logre la necesaria confianza que requiere el Poder Judicial en nuestro país, porque lamentablemente esto ha estado asociado con la eficiencia, la capacidad de administrar justicia en nuestro país, cuya deficiencia no se ve única y exclusivamente en el tema de la mora judicial, que es un tema importante, pero no es el único. También está el tema de qué ha pasado con los principales casos de corrupción en nuestro país que llegan a la justicia dominicana. El tipo y el nivel de impunidad con que se ha operado y que estos sectores que han estado vinculados a la corrupción han podido operar, y sectores vinculados también al narcotráfico. Entonces el tema de la relación de justicia con estos grupos, o el tema de una justicia que ha hecho posible que prime la impunidad en nuestro país, es uno de los temas graves que tenemos en la República Dominicana. Hay otros temas asociados a presupuesto que va más allá del tema de la distribución interna del presupuesto del Poder Judicial, que el magistrado Molina hablaba de que los tribunales tienen o se le distribuye el 68% del presupuesto, y el Consejo del Poder Judicial un 32% de ese presupuesto, cuando lo que hace es única y exclusivamente labores administrativas. Pero más allá de esto está el cumplimiento de las leyes en nuestro país, un poder ejecutivo y un Congreso Nacional
que no respetan lo establecido de que se aporte o se designe el 2.66% del presupuesto a el Poder Judicial en la República Dominicana. Y durante los últimos años el presupuesto aportado o asignado al Poder Judicial ha rondado apenas un 1% del presupuesto nacional, en una franca violación a lo que establece la ley en nuestro país. Estos son parte de los temas que están pendientes, cuyo enfrentamiento, corrección y búsqueda de solución es lo que va a permitir que la confianza y el apoyo a la justicia dominicana crezca. Por eso está pendiente el que haya un compromiso por parte de todos los actores políticos, sociales y económicos de llevar a cabo las reformas necesarias para cambiar la justicia en nuestro país. Así es, vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos tenemos otras informaciones de interés para todos ustedes. Les recordamos que hoy en el Espacio Estelar del Día contaremos con la participación de Jaime Aristi Escuder, administrador general de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Cuando regresemos.